Hola, ¿qué tal? Me presento, soy Jason Alexander Zacarías García, presentando la actividad final de estructuras y organización de datos. Comenzaremos con ¿qué son las estructuras de datos? Bueno, las estructuras de datos son formatos especializados para organizar, procesar y almacenar datos en la memoria de una computadora, permitiendo acceder y manipularlos eficazmente esos datos. Las estructuras de datos desempeñan un papel clave en la configuración del rendimiento y la funcionalidad del software. Estos manejan varios tipos de datos, como números enteros, flotantes, caracteres y cadenas, y los organizan según la necesidad de la aplicación. Las estructuras de datos diseñadas correctamente pueden mejorar una gran medida de la eficiencia de una solución del software, lo que influye en la rapidez y la facilidad con lo que puede proceder y almacenar grandes cantidades de datos. Estas de aquí son muy importantes. ¿Por qué? Por la eficacia, por su escalabilidad y por su mantenimiento del código. Su eficacia, ya que las estructuras de datos adecuadas pueden reducir significativamente la complejidad temporal de las operaciones comunes como la búsqueda, la inserción y la eliminación. En escalabilidad, ya que garantizan un software receptivo y estable. En su mantenimiento, una aplicación con estructuras de datos organizadas es muy fácil de mantener, modificar y ampliar. De ahí nos pasamos a cómo se clasifican las estructuras de datos. Aquí les muestro una imagen en donde muestran las estructuras de datos que hay tanto internas como externas. Las internas son las que se almacenan en el mismo dispositivo, ¿ok? En los cuales aquí tendríamos las dinámicas y las estáticas. Las dinámicas son aquellas cuyo tamaño pueden cambiar durante la ejecución de un programa. Estas se caracterizan por ser flexibles en tamaño, asignación dinámica de memoria y mayor complejidad en la implementación. ¿Ok? De esas pasamos a las estáticas. Las estáticas tienen un tamaño fijo que se determina en tiempo de compilación y no pueden modificarse durante la ejecución del programa. Son un poco más robustas estas de aquí. Por aquí tenemos los arrays, los arreglos y las matrices, las bidimensionales o multidimensionales. Luego en las dinámicas tenemos las no lineales, las cuales, digo, las no lineales y las lineales. Las no lineales son árboles y los grafos. Más adelante hablaremos un poco más de cada uno de estos. En los lineales tenemos las listas, las pilas y las colas. Igual, más adelante comentaré más sobre eso, ya que de estas son las más utilizadas en estas estructuras. Y ya terminando las internas, pasamos a las externas, las cuales eh, estas son utilizadas en otro dispositivo, como lo pueden ser las bases de datos o teniendo esa información en archivos extraíbles, los cuales los podemos guardar en cualquier computadora. Ahora, pasando a las estructuras más utilizadas, comenzamos con las listas. Estas listas son una estructura de datos fundamental que se utiliza para organizar y almacenar datos. Las listas se caracterizan por tener nodos, los cuales cada nodo almacena información y almacena un puntero al siguiente nodo. Como aquí vemos, tenemos el nodo 1 y el recuadro azul es el puntero del nodo 2. Al igual el nodo 2, su dato, puntero, y así está el nodo n. El último nodo llega a un nulo, el cual ahí terminaría la lista. Estas de aquí son muy buenas ya que pueden expandirse y contraerse fácilmente, lo que permite la asignación dinámica de memoria. Pero ya al tener mucha información guardada en estas listas, se puede ver un poco más lento el buscar cierta información. Ahora, pasando a los arreglos son una estructura de datos simples para almacenar elementos de manera secuencial.
Los arreglos se caracterizan por ser una colección ordenada de elementos del mismo tipo, permitiendo acceder a los elementos de forma rápida y eficiente utilizando un índice. En los arreglos tenemos la ventaja de tener el índice. ¿Por qué? Porque ya con esto es más fácil poder obtener cierta información, ya no solo sabiendo la pura posición en donde se encuentre ese dato. Ahora, pasando a los stacks, o también llamadas pilas, estas utilizan un principio llamado LIFO, Last In, First Out, o en español, última entrada, primera salida. ¿A qué se refiere esto? Como podemos ver aquí en la imagen, tenemos como un recipiente en el cual tenemos el dato A, el dato B y el dato C. Como aquí se ve, nuestro último dato, el top en donde tenemos el último dato es el C. Aquí se va agregando la información, empezamos con la A, con la B y con la C. El agregar esa información se le llama push, ¿ok? Ahora aquí, para sacarle esta información, le va saliendo de arriba hacia abajo. Entonces, el último información que se guardó fue el C, entonces el C va a ser el primero en salir. El pop es la palabra con la cual se dice esta parte de aquí de salir. Empezaremos con el C, el B y por último el A. Estas de aquí son muy utilizadas en editores de texto, ya que funcionan para deshacer y rehacer en los editores de texto. Son fundamentales en esos programas. Ahora pasaríamos a la siguiente. Ahora, continuando con las estructuras más utilizadas, seguirían las colas, utilizando el principio FIFO, First In, First Out, o primera entrada, primera salida. Esto que hace referencia a una lista de espera, una fila de espera. Llega el primero, se pone segundo, tercero, cuarto y quinto. Ok, cuando siquiera necesite la información, según iba llegando la información, va saliendo. El primero sería el primero en salir, el segundo, el tercero, cuarto y quinto, haciéndolo todo más fluido. Esto es más utilizado como una lista de espera. De eso pasamos a los árboles y grafos. Estos son datos jerárquicos estructurados que se representan como datos u objetos. Estos hacen referencia igual en nodos y aristas que los conectan. Estos son modelos racionales y redes complejas. Estos se suelen más utilizar como en tipo redes sociales, sistemas de transporte, páginas web o hipervínculos, ya que esto es un poco más fácil o hace el trabajo más fácil en esos ambientes. Y para finalizar en esto de las estructuras más utilizadas, tenemos las tablas hash. Estas son una estructura de datos que se utilizan para almacenar datos de una manera que facilite su búsqueda. Estas tablas hash son más utilizadas en bases de datos, como lo comenté al principio. Las bases de datos también son estructuras de datos, pero ya son un poco externas al dispositivo en el cual tenemos normalmente. Como se puede ver aquí, tenemos nuestras llaves, en este caso es como John, Lisa, Sam, un índice, y ya con base a eso nos manda a otro registro llave valor, que con su llave y su índice nos da un registro completo. Esto se ve en bases de datos. Ahora, pasando a algunas aplicaciones, comenzaríamos con Google. Google lo que tiene es que utiliza árboles y grafos. Los motores de búsqueda de Google utilizan estos para mantener y organizar páginas web en su base de datos.
Las estructuras almacenan páginas web como nodos con enlaces que representan las conexiones entre ellas. La combinación de estas estructuras de datos y algoritmos eficientes permiten a los motores de búsqueda recorrer la web, indexar los sitios web y devolver rápidamente los resultados de búsqueda muy relevantes. Por eso es que Google tiene esos sistemas de búsqueda tan veloces. Al momento de buscar algo ya nos muestra muy rápidamente lo que estamos buscando. De esos pasamos a las bases de datos, los cuales utilizan las tablas hash, como lo comenté hace un momento. Prácticamente la mayoría de los sistemas que gestionan bases de datos, principalmente las MySQL, son aquellas que utilizan estas tablas hash para indexar y buscar datos, lo que proporcionan tiempos rápidos de inserción y recuperación. De esto pasamos a las redes inalámbricas. Estas utilizan las colas. Los enrutadores de red utilizan estructuras de datos como gráficos y colas de prioridad para calcular y encontrar las rutas más cortas entre diferentes nodos y puntos de la red. Esto da como resultado los enrutadores pueden determinar rápidamente las rutas óptimas para la transmisión de paquetes de datos a través de las redes. Y como último, tenemos las pilas y matrices, lo cual estas las utilizan los editores de texto como lo es Word, el PowerPoint y quizás un poco el Excel. ¿Por qué? Porque las pilas se utilizan para gestionar operaciones de deshacer y rehacer en un editor de texto, mientras que las matrices almacenan los caracteres individuales. Estas estructuras de datos permiten agregar, eliminar y copiar, al igual que pegar texto de manera eficiente, lo que garantiza una experiencia del usuario muy fluida. Ahora, como pudimos ver en esta presentación, de cómo funcionan, de qué son las estructuras de datos, su importancia, cómo se clasifican, qué son las más utilizadas. Igual ya con esto se puede dar más a entender la importancia de estas estructuras de datos en la programación. Bueno, de mi parte sería todo.